7:15 de la mañana, momento perfecto para que usted, padre de familia de casita, se informe sobre temas importantes en salud. Y quiero contarles que esta mañana tenemos la grata presencia de la doctora Helen Munguía. Ella es pediatra y nos trae un tema bastante interesante debido a la alta demanda, a las altas tasas de resfriado en estos meses del año, que es más frecuente. Hoy estaremos hablando sobre enfermedad tipo influenza en nuestros niños. ¿Cómo usted la puede diferenciar como padre de familia de una enfermedad vía respiratoria superior, lo más tradicional, y cómo diferenciarla también de neumonía? Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Dania. Es un placer estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y que vos también estés por acá nuevamente. Ya me extrañaba. Ya te extrañaba. Vamos a hablar hoy de un tema súper importante y más que todo por la temporada, específicamente porque ante estos cambios de clima, ¿a qué nos enfrentamos? Y como vos muy bien decís, ¿cómo vamos a diferenciar una cosa de otra, verdad? Y esto es muy importante, doctora, porque estamos hablando que los padres de familia tienden generalmente a automedicar a sus niños porque no saben diferenciar cuándo es una enfermedad tipo influenza, cuándo es un resfriado común y cuándo es una neumonía. ¿Cuáles son esos síntomas o esa pauta que a nosotros nos va a dar para poder decir que nuestro niño tiene enfermedad tipo influenza? La mayor similitud va a estar específicamente entre lo que es el resfriado común y la influenza, ¿verdad? La diferencia específica está en que los síntomas de la influenza son un poco más severos y la evolución es un poco más rápida que el resfriado común. Es decir, el resfriado común puede tener lo que conocemos normalmente como la congestión, la rinorrea, y puede tener febrícula. En el caso de la influenza, las alzas térmicas son más marcadas, son fiebres más altas, más persistentes, y todos estos síntomas pueden pasar de un resfriado común a evolucionar a alguna condición más severa, en donde el paciente requiere incluso ingresos hospitalarios y aporte de oxígeno. En el caso de la neumonía puede ser bien por clínica, con las fiebres persistentes, que la tos sea productiva, que vayamos teniendo una evolución de un cuadro respiratorio superior que luego se vuelva una infección respiratoria inferior. Y además de esto, no solo por clínica, sino también al realizar una radiografía donde nosotros podamos ver la evidencia de un infiltrado a nivel pulmonar y que podamos diagnosticar de esta manera que el paciente tiene una neumonía. Ahora bien, doctora, ¿cuál es la importancia de que el padre de familia desde su casa no automedique a su niño? Porque ya sabemos que apenas escuchamos un resfriado, escuchamos toser a nuestro niño o quizás está con calentura, lo primero que piensa el padre antes de llevarlo a la unidad es comprar antibiótico. ¿Por qué tenemos que evitar esto cuando estamos hablando de una enfermedad tipo influenza? Si hablamos específicamente de la compra de antibióticos, queda rotundamente prohibido porque la influenza es una enfermedad viral. Por tanto, vamos a darle los 7 días de antibiótico y es cuando llegamos al consultorio y le doctora, mi niño tiene 7 días ya enfermo, ya le di 7 días de antibiótico y sigue igual. Lógicamente va a seguir igual porque como la influenza es una enfermedad viral, el antibiótico es para bacterias y no va a hacer efectivamente nada contra la enfermedad, y lo que vamos a causar es que tengamos siempre los síntomas y le permitamos al virus seguirse replicando en nuestra circulación y que pueda tranquilamente crear complicaciones. Además de que en pediatría, para todos los papás, está rotundamente prohibida la automedicación, porque aunque sea un simple antihistamínico o un antigripal, cada condición tiene una dosis. Y las dosis van por peso, por el peso, por la edad, y entonces debemos de ver específicamente que cuánto pesa el paciente, qué edad tiene y cuáles son sus síntomas, porque puedo ir de un antihistamínico a otro, no todos tienen la misma indicación. Ahora, usted mencionó una palabra fundamental, complicaciones. A diferencia de padres que quizás están automedicando a sus hijos, hay padres de familia que no hacen esto. Simple y sencillamente dicen, está resfriado, se le tiene que pasar al niño. ¿Qué pasaría si un niño no se trata a lo inmediato, doctora? ¿Qué complicación puede presentar al tener este tipo de enfermedad? El mayor riesgo siempre va a ser en todo paciente menor de 5 años y todavía más en aquellos menores de 2 años. Son esos pacientes en los que tienen la posibilidad mayor, estadísticamente hablando, de poder tener una infección que baje hasta la vía respiratoria inferior y eso cause también una neumonía por virus. El mismo virus de la influenza puede llegar y colonizar lo que son la parte pulmonar y causar complicaciones, donde ellos presenten dificultad respiratoria y esto los lleve a la necesidad de aporte de oxígeno y ser ingresados, ¿verdad? Muy importante tratarlos a tiempo. Alexiño, tenemos correcto. Consultas. Bueno, buenos días antes que todo, y nos mandan el siguiente de lo que pasó esta amiga televidente. Nos dice, hola, buenos días, dice, mi niña es menor de edad, dice que ya la enfermedad estaba iniciada, por decir, tenía mucha calentura, le dolía la garganta y ella pues llegó al punto de medicarla, pero
llegó al punto también de que ya el medicamento no le hacía nada y se empeoró y la tuvieron que llevar al hospital. Dice, ¿por qué pasa tanto esto que hasta el punto de que no le hace nada ya el medicamento aplicado? Bueno, en este caso habría que ver cuál fue la medicina que le administró, ¿verdad? Porque como estamos hablando y como bien Dania mencionó, pudo haber pensado que era algo bacteriano, le dio antibiótico y es lo mismo que acabamos de decir, no va a tener ningún efecto. Y también, si en el caso que le administraran antivirales, esto debe ser dentro de las primeras 24 o 48 horas de los síntomas para que tenga el efecto que nosotros esperamos. Después de las 48 horas, ya aunque le dé el antiviral, aunque le dé ese antibiótico, lo que sea, no vamos a tener ningún efecto deseado y ahí nos toca esperar un poco la réplica del virus o el ciclo de vida del virus, que puede ser hasta 7 días o más, y también solamente nos resta el manejo sintomático, es decir, tiene gripe, le damos para la gripe, tiene tos, le damos para la tos, y entonces ahí donde ellos ya se complican porque no tenemos como mucho que hacer si no acudimos prontamente. Lo ideal es llegar a tiempo, a lo inmediato, al primer síntoma, doctora. Ahora, hablar de este tipo de enfermedad no podemos dejar atrás o dejar pasar la importancia de la vacuna. Sabemos que el Ministerio de Salud la distribuye de manera gratuita. ¿Por qué es importante que los padres lleven a vacunar a sus niños para prevenir esta enfermedad? La mejor forma de prevenirnos es la vacunación y no es coincidencia que nuestro Ministerio de Gobernación lance la vacuna a partir del periodo de mayo hasta junio, porque sabemos que son cuando vienen los cambios estacionarios y este tipo de virus es con los cambios de clima que se da, porque él tiene la facilidad de que vive en estos tipos de clima, estas temperaturas que tenemos ahora, no temperaturas calientes. Entonces es por eso que coincide con el lanzamiento de la vacuna y es muy importante, es algo que nos va a conferir inmunidad por lo menos por el año y lo que hace es disminuir la posibilidad de que nos compliquemos. Podemos tener la influenza pero nos va a dar de una forma leve, pero no vamos a evolucionar a ese cuadro que dura tantos días o que presentamos complicaciones. Ahora, muchos padres de familia que nos están viendo se preguntan desde casa, ¿cómo puedo evitar o prevenir que mi hijo o mi hija presente este tipo de cuadro respiratorio? ¿Se puede evitar, se puede prevenir, doctora? Además de la administración de la vacuna, lógicamente es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, si en casa hay un adulto, que eso es lo que pasa más con los niños, el adulto contagia al niño o el niño que va a clase se contagia en la escuela, nosotros debemos primero, si tenemos niños, no enviarlos a la escuela para que no contagien a otros. Y si el infectado o el que tiene la enfermedad está en casa, ponerse mascarilla, el lavado de manos constantemente y estar un poco lejos de los niños, ¿verdad? Para que no pueda transmitirse, porque es a través de cuando tosemos esas gotitas de flujo y todo. Y es altamente contagiosa. Y es altamente contagiosa. Basta o el niño con que se toque la nariz, toque una superficie, tocamos eso y ya nos infectamos, es más que suficiente. Tenemos más consultas, sí, Alexis. Bueno, y también, bueno, el llamado a los padres de familia que no enviar a los niños así, pues, con permiso. Muy importante lo que mencionó la doctora ahorita. Y bueno, aquí hay dos padres de familia. Ajá. Donde ellos nos comentan, dice, es que si vamos al hospital, lo primero que nos dicen, o nos saben decir, que es viral, dice. O cuando dice también Velázquez, Marcelita, dice, normalmente dicen que no es emergencia, o es viral también, dice, pero ella no se expone a la situación de que su hijo tenía una tos impresionante, dice, que le asustaba a ella. Pero es el argumento médico el que sobresale. Claro, la situación está en que a veces lo que es emergencia para los papás, digamos, y con el hecho de que el niño es un bebé o es menor, tiene 2 años y tiene una fiebre persistente, eso es una emergencia para ellos, porque hay un poco de temor alrededor de esto, igual con las tos que es persistente, que es como metálica, que se escucha muy flemosa y que tiene el paciente exceso de tos, entonces esto puede también a las mamás asustar un poco. Bueno, no vamos a mencionar porque cada unidad hospitalaria y cada médico tiene su propio manejo y su forma de considerar que es emergencia o no para ellos, pero sí, ¿verdad?, considerar un poco a los padres cuando llegan por estas condiciones y claro, pues es una emergencia, depende, porque antes yo tengo que valorar si el niño por este exceso de tos tiene dificultad respiratoria o no, para yo poder decirle, bueno, no es una emergencia, pero igual hay que darle X o Y tratamiento, ¿verdad? Y algo que es importante también dejarle claro a los padres de familia, doctora, porque normalmente llegan a la consulta, llegan a la emergencia y como estamos hablando de una enfermedad viral, no se va a dar antibiótico y hay padres de familia que dicen, no, ese doctor, esa doctora no es buena porque no me dio antibiótico. ¿Por qué la importancia
de que ellos tengan conciencia de que estamos hablando de una enfermedad meramente viral y no se requiere de antibióticos. No se requiere de antibióticos y además de que si damos antibióticos sin necesidad, lo que vamos a crear es que sean resistentes a los antibióticos. Es decir, que el antibiótico va a estar en el sistema, pero no va a hacer ningún efecto y por tal razón, cuando lo necesitemos de verdad, ya va a haber una resistencia y ante una enfermedad infecciosa por bacteria que requiera antibiótico, no vamos a poder usar este antibiótico porque el cuerpo ya no va a responder igual y no nos va a funcionar para la enfermedad cuando realmente lo necesitemos. Muy importante porque los padres de familia es lo primero que salen diciendo. No Esa sirve el doctora médico. no sirve, no me dio antibiótico. Tenemos más consultas, Bueno, Alexis. bueno, creo que está contestando una de las preguntas que viene a continuación. ¿Qué pasaría, qué efectos tendría tanto antibiótico en los niños? También la parte de los antibióticos tiende un poco, uno, a barrer la flora gastrointestinal, es decir, barre con todas las células o microbiota normal que debe haber en el intestino y esto induce que los niños puedan tener más cuadros diarreicos, porque es como quitar su parte protectora a nivel gastrointestinal. Además de que crea resistencia, que es la otra causa, esto también tiende, antes decían las señoras, como que le arrala un poquito la sangre. Esto no, es que puede, sí, de una u otra forma disminuir las defensas. Tanto uso de antibióticos porque nosotros normalmente tenemos algo que se llama microbiota en intestinal, en la sangre, que son bacterias que normalmente debemos de tener en Tienen circulación. una función protectora. Exactamente. Entonces damos antibióticos y si no hay otra bacteria externa va a atacar a las que ya tenemos en el cuerpo, el antibiótico. Y entonces no disminuye esas defensas naturales que nosotros tenemos. La importancia, doctora, de informarnos. Ahora bien, ya para finalizar, el llamado a los padres de familia que lleguen a sus diferentes puntos o unidades de salud para que le otorguen esta inmunidad, esta vacuna que nuestros niños necesitan para evitar este cuadro respiratorio. Que le otorguen la vacuna y que también recuerden que esto se hace año con año. Que no es decir, ya el año pasado me vacuné, ahora viene otra vez las temporadas de lluvia. No, pues ya me la puse el año pasado. No, es cada año porque la protección es solamente por temporada. Es decir, depende de la cepa o el tipo de virus de influenza que ande, se desarrolla una vacuna por semestre porque como los virus mutan, con cada cambio de clima, con cada semestre hay un diferente tipo de Se van virus. transformando. Y exactamente. Entonces la inmunidad del año pasado no va a ser la misma de este año. Entonces por eso es importante la vacunación, acudir inmediatamente, que se le pueda dar el antiviral en el tiempo oportuno y disminuir los ingresos hospitalarios y las complicaciones. Y que le abran la puerta al personal de salud cuando pase por su casa. Por favor, no se escondan. Así es, correcto, para que puedan recibir su vacuna. Excelente, muchísimas gracias, doctora, por este tema de mucho interés. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para los padres de familia. Recuerden que es muy importante esta vacuna y sobre todo en esta temporada lluviosa.